de Cuba, compararla con Venezuela y compararla con Irán, y también tratar de llevarla a lo que emocionalmente uno quisiera tener, es un poco complicada. En ese último concepto que tú planteas de un cambio radical, era el concepto que tenía o sea, de llegar, de imponer y llegar al socialismo por la vía de las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que era, porque cuando, teniendo la experiencia de todos los países donde se impuso el poder por la fuerza y por la vía armada, pues automáticamente se pasaba al totalitarismo directo y ya se controlaban todos los poderes del Estado gobierno. Y eso lo vimos en Cuba con la revolución, que fue una cosa para lo que estábamos allí más, lo vimos, el proceso lo vivimos, porque los procesos a veces se cuentan y se escriben, pero no se interpretan emocionalmente como cuando tú lo vives en tiempo real. O sea, yo viví el proceso revolucionario y la toma del poder en tiempo real. O sea, pude palpar las emociones, pude palpar la transformación de la sociedad instantáneamente, lo pude ver. Y entonces, cuando este concepto fracasó en la izquierda, pues se llegó a la teoría del socialismo del siglo XXI, aprovechando la secuencia que tiene la democracia, que hay un traspaso de poder, organizado, civilizado, y se le traspasa todos los poderes al nuevo gobierno, tanto el militar como el civil. Y entonces ellos se apoderan de ese poder, y a partir de estar en el poder, pues hacen las transformaciones que les conviene, y así se impulsó el socialismo del siglo XXI, principalmente en Venezuela. O sea, en Cuba se impuso el socialismo ortodoxo por la fuerza, la vía armada, y en Cuba se impuso el socialismo por la vía electoral del socialismo del siglo XXI. Entonces, ninguna de las dos circunstancias están previstas para desmontar un sistema totalitario. Fíjate que en lo que va de siglo y lo que va del socialismo y el siglo pasado, lo que se instauró el socialismo, pues ningún sistema totalitario se ha desmontado desde abajo hacia arriba, porque está diseñado para que funcione de arriba hacia abajo. Y entonces Cuba tiene una característica en estos momentos que no es la de Venezuela, tampoco tiene nada que ver con lo de Irán, pero sí podía ser un poco más ajustada al diseño que está proponiendo Donald Trump, que se podría parecer, alguien que no lo ha dicho nada, por primera vez, se pudiera parecer a la situación de la Unión Soviética con Gorbachev. Gorbachev se aprovechó de la oportunidad que daba la estructura de poder del socialismo, donde Stalin, que fue uno que lo diseñó para protegerse de que no hubiera ninguna vía de cambiarlo, Stalin justificó que el gran camarada, que es lo mismo que el comandante en jefe y todos los cargos esos que se pueden dar ellos, nunca se equivocan. Que lo que se equivocan son los cuadros intermedios. ¿Qué significa eso? Que el gran camarada, el gran hermano, no hay que sustituirlo, no se necesita sustituir. Y por eso
no había, el sistema no diseña la sustitución de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué quiero reseñar esto? Que la oposición en Cuba no juega un papel, como tú decías, ya que no juega un papel por culpa nuestra, por culpa de la tercudez de lo que se llaman líderes, que han tenido los recursos y no han querido organizar un reemplazo del régimen. Y no es que solamente porque el régimen lo haya prohibido, sino porque no ha habido la voluntad de hacerlo. Y te digo porque yo estuve trabajando en ese proyecto que diseñé para construir el reemplazo del régimen y nadie me quiso apoyar. Por lo menos los recursos muy limitados y nunca prosperaron. Y entonces, al no tener una oposición referente, fíjate que en Venezuela, que hay una oposición referente con María Corina, no se ha querido utilizar en esta etapa porque no tiene capacidad de transformar el régimen desde adentro. O sea, tendría que haber ellos, si ella hubiera llegado a la presidencia y ella y el Mundo González hubieran llegado a la presidencia y hubieran estado ejerciendo, ellos podían transformar el Estado, pero como no están en poder, no lo pueden transformar, por eso prefirieron utilizar a Delcy. Después podemos analizar el concepto de cómo salió Delcy, que no salió bien, eso lo podemos echar más para adelante. Y lo que quiero decir con respecto a Cuba es que probablemente Cuba continúe el proceso más fácil que Venezuela, porque Venezuela en este momento se ha quedado sin alternativa, Estados Unidos se ha quedado sin alternativa, no tiene alternativa, no sabe qué va a hacer. Antes de la invasión no sabía qué es lo que iba a hacer. Se le ocurrió la idea esta de traer a Maduro y parecía que eso iba a dar resultado. Pero parece que va a dar resultado, pero eso fracasó. Y no veo ningún medio, veo todos los medios, los analistas cibernéticos que están planteando que es una estrategia de Delcy, esa radicalización de Delcy, que eso está en coordinación con Trump, y eso no, ni es verdad, ni tiene posibilidad lógica de ser verdad, porque estos sistemas, estos regímenes totalitarios, tú no lo puedes dejar enquistarse. ¿Y qué te voy a decir? Que ellos sí están midiendo, la inteligencia cubana y todos estos factores que están asesorando a Venezuela, conocen la idiosincrasia del sistema americano. Por ejemplo, Trump no puede tomar una medida de invasión a Venezuela, porque no lo puede hacer, porque eso es una declaración de guerra a un país que no te ha declarado la guerra, ni te ha hecho nada. Lo que tú justificabas como que estaba haciendo daño a Estados Unidos era Maduro, ya lo extrajiste, ya no tiene justificación allí directamente para hacer nada. Y ni siquiera Delcy está contemplada en la acusación de Maduro. Entonces, se le complica, y Estados Unidos es un país complicado. Porque, ¿qué pasa? Que si Trump hace algo que se salga del contexto de lo que él está autorizado, le pueden meter un revocatorio, un impeachment, como dicen aquí, y lo pueden sacar hasta después. Entonces, Estados Unidos no puede poner hombres sobre tierra, no puede poner invasión, hombres sobre allí en tierra no puede poner. Él tiene que tratar de que ellos mismos, los venezolanos mismos, sean los que acaben con el régimen. Se esperaba que con la extracción de Maduro se jugó esa carta, que automáticamente iba a haber un estallido, iba a haber una ruptura militar y general, y mucha gente se iban a pasar para ahí y ya iban a controlar el poder. Y que Delcy iba a romper, bueno, eso no lo pensaron ellos también, pero sí yo apuesto que eso era la posibilidad de que Delcy, al asumir el cargo de presidente, automáticamente destituyera a Padrino y pudiera montar como jefe de la Fuerza Armada un general que ya tuviera captado con los Estados Unidos. Eso que eran... Bueno,
eso te iba a decir, que quedan allí dos principales, que es Cabello y Padrino López, reclamados por la justicia norteamericana. O sea que todavía tiene cierta prioridad eso para... Sí, eso, buen análisis, pero tiene su pro y su contra. El primera... Porque se pensaba, disculpa, quizá se pensaba que, bueno, asumiendo Delcy Rodríguez la presidencia, entregara a Maduro y Padrino, a Cabello y Padrino, pero no ha resultado así. Lo que han hecho una unión, diría yo. Pero fíjate, ahora qué pasa, que ya Padrino y Diosdado no constituyen, suponiendo que una extracción de los dos o una ejecución de los dos traería un conflicto un poco mayor, porque por ejemplo, ya la que tiene el poder ahora, en estos momentos, sería Delcy. Ahí lo que convendría era, no se sabe lo que conviene, porque ¿qué pasa? Que Delcy, y tal en el trabajo que hicimos ayer, que tanto Delcy como Diosdado tienen el mismo propósito: radicalizar la situación de Venezuela y obligar a Trump a tener que ir hacia ello en forma de invasión, porque ya no depende de un hombre. Ya se demostró que trayendo a Maduro no ha tenido ningún efecto, ni hay ruptura en la Fuerza Armada. Entonces, ellos están presionando a Trump para que lo están cuqueando para que se tire hacia adelante, para que vaya en busca de una invasión. Algo que está Trump no tiene autorización en Estados Unidos para ir a una invasión a Venezuela. Entonces ellos saben que él no lo va a hacer. No lo puede hacer porque le cuesta el cargo. Y están tratando de montar, o sea, de consumir el mayor tiempo posible. Probablemente esto que está ocurriendo en Minnesota tenga que ver inclusive con el caso venezolano, porque la izquierda internacional sí sabe cómo manejar los problemas internacionales. Y por ejemplo, le crean una crisis en todo Estados Unidos, crisis interna a Trump. Esa crisis se puede prolongar el proceso venezolano, lo van estirando hasta noviembre. Y si ya en noviembre Trump no ha tenido el control de Venezuela y pierde la Cámara, ya no se puede hacer nada en Venezuela. Ya no puede hacer nada. De hecho, le ha creado una crisis, porque ha creado una crisis acá. Toda la inmigración esa ilegal ha creado una crisis, porque se habla de culpabilidad, de que el Line tiene la culpa, pero ¿quién tiene la culpa de que la fuerza del Line estén actuando sobre la ilegalidad? Los que permitieron que entraran a Estados Unidos con esa legalidad. Si no hubiese esa cantidad de ilegales aquí dentro de los Estados Unidos, por la fuerza de la invasión de usurpadores, no vamos a decir de inmigrantes, de usurpadores y de este tráfico de personas que se volvió un negocio para la anterior administración de los Estados Unidos. No. Ahora, vamos a Cuba. A ver, en lo que es el imperio comunista en Europa, sí, por ejemplo, salió Gorbachov haciendo la reforma de adentro, y algunos acá en Polonia no, en la Alemania democrática. Pero producto de la presión del pueblo. ¿Y qué nos falta a nosotros? Levantar esa presión del pueblo. Porque lo que está sucediendo en Cuba, una protestita aislada, por aquí y por allá, por razones de agua o de electricidad, eso no daña al régimen, indiscutiblemente. No es una fuerza que
hay una oposición preparada con convicción de lo que hay que hacer. Existir alguien dentro del poder que reaccione. Pero si el pueblo no presiona, bueno, es lo que yo vi en la República Checa, lo que vi en Polonia, lo que vi en Rumanía. Hay varias. El caso de Europa del Este siempre hay que verlo diferente, porque al caso cubano, y por eso es que Europa del Este, Cuba no se fue en el mismo barco que se fue Europa del Este. Cuba no se fue en el mismo barco de Europa del Este porque no hubo eficiencia por parte de los Estados Unidos. No hubo interés real, en mi apreciación, desde luego. Hubo un interés real por destruir la dictadura cubana. Fíjate que el periodo especial comienza en el 90 y en el 94 abre todos los alcenes. Toda la parte más rebelde que podía lograr presionar y hacer cambios escapa por lo menos. 1994. Pero ahí también Fidel Castro chantajea a los Estados Unidos y logra un tratado de 20.000 visas anuales, lo que aplacó también la insubordinación dentro de Cuba, o la posible insubordinación. Claro, es como yo lo veo, analizándolo en la práctica, no entrando en contextos políticos profundos, no, en la práctica nada más. Entonces, bueno, pues, terminando la idea de Europa del Este, independientemente de esos factores que tú dices, sí, existen, no es innegable, esos factores coadyuvantes que se asuman. Pero te decía que Martí decía que si era odioso y era maligna una dictadura de un gobierno extranjero, era peor una dictadura de su propio pueblo. Y entonces, Europa del Este, a partir de su instauración y de la Segunda Guerra Mundial, pues queda toda Europa del Este, todos los países quedan supeditados al ejército soviético. Y entonces, una de las medidas que toma Gorbachev es sacar el ejército soviético de Europa del Este. Eso generó la posibilidad de que el cambio vino porque es como que el represor, la opresión se había ido y dejó a los nacionales, inclusive los líderes nacionales, en capacidad de decir, bueno, nos quitamos el yugo y vamos ahora hacia la libertad. Y ese cambio lo hicieron desde arriba hacia abajo los mismos líderes, casi todos, menos Ceausescu. Todo lo demás lo hicieron los mismos, o dejaron el cargo o dejaron que otros lo cogieran, pero no hubo confrontación, nadie estaba discutiendo, le estaba discutiendo el poder al pueblo. El pueblo encontró automáticamente a su representante y no hubo ninguna confrontación, nadie lo confrontó, nada. Y eso es lo que estoy mirando, déjame terminar la idea, eso es lo que estoy mirando, y te planteaba ahorita la teoría de Stalin, y que es el caso cubano, que Stalin decía que el gran camarada nunca se equivoca y que se sustituyen los cuadros intermedios, o sea, lo que se equivocan son los cuadros intermedios, y cualquier error que cometa el cuadro intermedio, por ejemplo, pues tú lo sacas, pero el gran líder no se equivoca, no hay mecanismo para sacar el gran líder, porque no hay forma. Cuando tú estableces a alguien como gran líder, por ejemplo, Fidel Castro, Raúl Castro, hasta ahí, porque por ejemplo Díaz-Canel no tiene esa prerrogativa. Ahora ese pedazo, el poder en Cuba está como oculto. Cuando hay algún peligro, Raúl se para y para el Congreso y nadie le puede decir, mira, tú sabes con un Congreso de no sé cuántos militantes del partido, y Raúl dice, no se puede hacer el Congreso y ya se suspendió el Congreso. Entonces, si tú pones, por ejemplo, y por eso es que los americanos ya están en negociación, a mí no ya yo soy muy viejo en esto para que me vengan a con el cuento ahora de que, hace un año, después que pase, hace un año que estábamos conversando con él. Y entonces,
con este caso de Oscar Pérez Oliva, que es el nieto sobrino de Fidel Castro, y de Raúl, ese individuo, si tú lo pones como líder del país, lo pones como ya se convierte en intocable. Porque él dice que vamos a hacer cosas, porque cuántas cosas en Cuba se han hecho contrarias a algo que se ha puesto. Por ejemplo, Fidel quitaba una cosa y ponía otra, y ¿quién le iba a decir que no se puede hacer? O sea, no, porque es que no se puede. El hecho nada más que tú digas que no es suficiente para que te desaparezcan. Nada más, al gran líder tú no le puedes decir que no, aunque sea contrario a lo que él planteaba. Por ejemplo, pusieron la MIPYME. Y en el 68 era un delito tener un negocito. Ahora pusieron la MIPYME. ¿Y quién se atreve a decirle? Porque solo pusieron en la misma época de Fidel, a MIPYME y Raúl y toda esta gente. ¿Quién se atreve a decirle? No, eso no se puede poner. Entonces, si Fraga viene, Oscar Pérez Oliva Fraga viene y dice que vamos a hacer tal reforma y que vamos a hacer aquello, y ya era un gran líder, ir en contra de él es un delito. Delito grave, que te puede costar la pena de muerte. Y entonces ese es el hombre fuerte que necesita Estados Unidos para hacer cambio en Cuba. Porque la oposición, nosotros no se puede contar con ella, porque tendría que Estados Unidos ocupar Cuba, tomar el poder y entonces crear una junta de gobierno con un gobernador americano, o Marco Rubio, y entonces ya, pero sería un gobernador con tropas en Cuba y marines y todo el mundo ocupado, y se acabó aquí. Ese cambio radical. Vaya, yo doy una fiesta, me hace un puerco si sucede, pero lastimosamente eso no va a funcionar así. Entonces, ellos lo ven como desmontar el régimen a partir del propio régimen, que en Venezuela intentaron hacerlo y parece que no le va a salir. No le parece que no le va a salir, porque Delcy, como planteé en el artículo, Delcy va a estar mirando que es mejor radicalizarse, tratar de recoger el apoyo soviético y chino y presionar para que quede como solución una invasión a Venezuela, que ya sabe que no se va a producir, y entonces volver al chavismo sin Chávez o al madurismo sin Maduro. Y entonces, lo que bueno, ya cómo va a sostenerse, qué va a pasar con el petróleo y todas estas cosas, pero bueno, fíjate que ella está dando a entender que ya sin Estados Unidos, ya en diciembre llegaron al 1,5 millones de barriles de petróleo diario, y que habían recuperado un poco la industria petrolera, inclusive la estabilidad económica del país. Hay que ser consciente, la estabilidad económica del país en estos momentos no es la misma de hace 8 o 10 años atrás, ni nada. Ya Venezuela no está bien, pero no es aquel país que no tenía, que ya no había luz, que no había esto, que no había medicina. Eso ellos se han recuperado bastante. O sea, si ella se radicaliza, vamos a ver cómo le sale la jugada. Pero no estoy seguro que le salga mal, ni tampoco estoy asegurando que va a salir bien. Pero asegurando de que, y ellos están jugando con el tiempo, están jugando, y en política el tiempo se va de las manos. Si tú no tomas haces las cosas cuando tienes que hacerlas, se te hace tarde. Y Trump si pierde. Ya decir, ya agarraron $300 millones. Exacto. El petróleo. Exacto. Ya una inyección ya. Exacto. Y entonces ahora tú le puedes decir a ella que no, que está mal habido, que me lo utilizaste mal, que te lo robaste. Sí, pero ya para atrás no lo vas a recordar. Ya no lo vas a recordar. Exactamente. Oye, lo que a mí me molesta, compadre, mira, cuando Polonia se hizo la transformación, cuando la República Checa hizo la transformación, y bueno, algunos países más que eran totalitarios ahí en Europa, ya el pueblo tenía líderes y tenía confianza en los líderes que tenía. Por ejemplo, la República Checa tenía Václav Havel y otros líderes más que no recuerdo su nombre, pero sé que existían. Tenían una organización fuerte que existía dentro del
se había concretado, se había definido, bastante creíble. Cuando acá Polonia también tenía Lech Walesa con el Partido Solidaridad. ¿Y qué nos ha pasado a nosotros, compadre? Que no hay, en mi percepción es que el pueblo de Cuba, el de adentro, no tiene confianza en ninguna de las organizaciones creadas, aparte del trabajo de adoctrinamiento que lo ha sabido hacer muy bien la dictadura, muy bien ha sabido confundir, ha sabido introducir a la mayor parte de la nación en la ignorancia política, en la enajenación, en la falta de lucidez para determinar lo correcto y lo incorrecto. Aparte de todo eso, en verdad no hemos sido capaces de crear una oposición que el pueblo apoye y crea en ella. Porque eso se puede apreciar. Tú ves cuando llegan y arrestan a un opositor o cualquiera que esté protestando en la calle y no pasa nada. La mayor parte del pueblo lo que va es a mirar, a utilizar su cámara de teléfono móvil y a entretenerse en todo eso. No defiende a sus líderes. Era muy distinto a lo que sucedía en estos países del totalitarismo socialista de Europa. Pero fíjate, volviendo a Europa del Este, sí, habían esas personalidades, y en Cuba pudieran haber personalidades que en poco tiempo resurgieran y convocaran y hicieran vida política y el país. Pero lo que pasa es que en Europa del Este, lo que se despenalizó instantáneamente es la persecución política. Entonces se autorizó, se permitió, se dejó al libre albedrío la política. Se desmontó en Alemania la Stasi, se quitó todo eso, o sea, todo eso desapareció desde el mismo poder que había. O sea, no es que vino una fuerza ni popular, ni una fuerza de arriba, militar, no. Es que voluntariamente se hizo como una transferencia a la vida cívica de política, y entonces, fíjate que a ningún líder del régimen, el único Ceausescu, pero todo lo demás, nadie lo persiguió, ni nadie, o sea, porque ellos mismos brindaron, dijeron como que se quitaron una cadena y se unieron a ese sentir popular, y entonces ahí se unió Václav Havel con el del partido anterior, y todos hicieron como que todos estaban en la misma sintonía. Ese es el gran problema que nosotros no tenemos. Nosotros podemos tener algunos líderes ocultos por ahí, gente académica, gente preparada, que pueden dar el paso adelante, pero no nos preparamos. Y te decía que se podía haber trabajado, pero ya es tarde. Ya me podía haber trabajado en crear la fuerza de cambio, la fuerza de reemplazo, pero nosotros no tenemos esa fuerza de reemplazo. Y es por nuestra característica, porque fíjate, lo he dicho mil veces, la gente la culpa de que el régimen no permite la organización en Cuba, y que esa diferencia que hay entre distintos grupos es porque el régimen no permite organizarse. Pero en el extranjero se vive en total libertad, y si hay alguien que está más dividido que la gente en Cuba, es la oposición en el exilio. Entonces, y aquí... Pero hablando de permitir, no tienen que permitir. Cuando la Alemania hitleriana no se permitía las organizaciones, y se hicieron. Pues en la República Checa no se permitían tampoco antes del cambio, no se permitían y se hicieron. A Lech Walesa con el Partido de Solidaridad no se le permitía y se hizo. Pero ¿qué sucede? Mira, lo más que sucede aquí, Diosmel, digo, en mi apreciación, es que tenemos a 90 millas los Estados Unidos
y la democracia abierta. Y no estamos, la mayor parte no estamos dispuestos a hacer un sacrificio extremo dentro de la isla para hacer esa organización. Porque, desde luego, la dictadura no permite que le jueguen la contra. Todo lleva a un sacrificio. Pero la contra allí, y aún a 90 millas también podemos trabajar por la libertad. ¿Qué sucede? Porque es que no solo se van las fuerzas necesarias, las fuerzas, o se absorben acá en los Estados Unidos las fuerzas necesarias, que son las más rebeldes, las más emprendedoras y las más jóvenes. No, no solo eso, sino también el liderazgo. Aquí en Estados Unidos existe yo diría, un grandioso liderazgo, pero acá en los Estados Unidos. ¿Cuántos líderes hay acá en los Estados Unidos? No, pero son líderes individuales. O sea, ¿pero cuántos hay? No, pueden haber cientos, pero son 100. Pero existen desde congresistas, fíjate, hasta, vamos a decir, y no me tomen a mal por esta frase, hasta presidente de CDR. ¿Tú me entiendes? Pequeños, hasta, quiero decirle, grandes líderes hasta los pequeños líderes, pero todos están acá en los Estados Unidos y no es lo mismo, no es lo mismo. Mira, la oposición de Cuba tiene características totalmente. Ahora veo que uno está poniendo ahí y Estados Unidos ha sido el gran problema prácticamente de nosotros como causa, ¿no? Porque de primera que la política que ha diseñado para con el régimen cubano ha sido un fracaso. Y después nos ha permitido a nosotros como, pues, una serie de prerrogativas que nos han hecho más daño que beneficio. Por ejemplo, desde el 90 y pico, ya hace 30 años, más de 30 años, se está financiando proyectos en Cuba. Se han dedicado miles de millones de dólares para la causa cubana, supuestamente. Se ha financiado y los cubanos, y es culpa de nosotros mismos, porque los otros días cerraron la Radio Martí y yo veía a la gente ahí gritando en las redes y que nos quitaron la única voz que teníamos y ahora sí que se van a morir los presos políticos. ¿Quién? ¿Cuándo un preso político ha salido de la prisión porque Radio Martí haya dicho algo? Ni nada de eso. Y hay 20 millones de dólares todos los años en una cosa, en unos sistemas que ya no funcionan. Ni la radio ya, en un país donde la radio no tiene ningún sentido, que no hay radio, no hay batería, ni lo que se dice ahí va a cambiar las cosas. Ya la gente se entera más por internet que por Radio Martí. Y se siguen insistiendo, y los congresistas aquí cortándose la pena porque habían cerrado Radio Martí. Y nada, eso de ahí, ya vemos lo mismo. En Cuba se dedican 5.8 millones de dólares al año para organizaciones que nadie sabe quiénes son, que no publican qué hacen con el dinero, no hay transparencia. 5.8 millones de la NET, del Endowment for Democracy, porque la USAID también daba dinero, el Departamento de Estado también daba dinero, y hay inclusive aquí agencias privadas, fundaciones privadas que dan dinero para Cuba también. O sea que tú no sabes cuánto dinero se manipula y los presos políticos muriéndose en la prisión de hambre, los familiares no tienen ni cómo llevar una java, y entonces así no se puede hacer. Si tú caes preso y no tienes un respaldo, y no solamente es culpa de la gente individual o del extranjero, ni sus propias organizaciones. Una cosa que yo he luchado, y te lo digo porque lo viví en carne propia, la gente pertenece a una organización y cuando cae preso, ya es como si le hubieran dado baja de la organización, ya no existe. No es, era para que, por eso cuando yo salí de la prisión, yo creé el club de expreso político, así yo lo puse, el club de expreso. Después hubieron alguna diferencia y lo cambiaron un poco, pero
era el plus del preso político. Precisamente era para darle atención inmediata a cualquier persona que cayera preso y darle atención directa por la organización. Porque nadie atiende, la gente que hay preso, allá, ni la familia no recibe la ayuda de nadie, ni nadie, la organización no va a visitarlo y ni nada se pierde. Entonces, una causa así no tiene seguidores. La causa nuestra no tiene fanatismo, la gente se ha perdido ese concepto que tú dices del patriotismo. Hay que reconocer que la generación esa del 60 al 70 y pico, o 70 va bien, que la gente se inmoló, porque verdad que hay que ver que esa mujer de la niña de Placeta esa, oiga, esa mujer se inmoló, ella y el marido tirando tiros en de Cambrai. Y entonces, bueno, como tú dices, también es producto de una causa perdida. A veces la gente pierde la esperanza y dice, bueno, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a seguir resistiendo porque mismo yo tenía la voluntad de inmolarme, pero ¿cuánta gente se puede haber inmolado como esa misma gente de Cambrai y no pasó nada? Entonces, yo vine más con la idea de pensando que aquello iba a durar menos tiempo y también que no había recursos. Yo pensaba que nosotros no nos llegaba el recurso allá porque no había una gente aquí que gestionara la causa, que se preocupara por los proyectos que estaban trabajando y que estaban funcionando. Y yo dije, bueno, si yo me voy, además de la presión que me estaban ejerciendo, pero digo, bueno, pues puedo matarte para hacer un tiro. Y vine bajo condiciones que impuse yo mismo, que me dio la gana a mí mismo. O sea, yo fui una de las pocas gente que cuando había que venir con carta blanca, había que venir con pasaporte, pagándolo uno mismo, había que pagar el viaje, había que pagar el chequeo médico. Yo le dije, nada, esos son $4,000. Si yo tengo que pagar $4,000, Fidel se muere de viejo y yo todavía estoy aquí. Yo nunca he recibido aquí ni $20. Bueno, yo le dije, no solo vez recibí $20 que me dio Enrique Blanco. Todo el dinero que recibí en Cuba fue 20. Hablando de recursos y eso, yo ya te puede sacar estas cosas a la luz. Yo me quedo asombrado con lo que he conocido aquí ahora, la cantidad de recursos que se han enviado para Cuba. Yo tuve que, cuando me allanaron la casa y me quitaron todo, yo tuve que apelar a amigos, no a organizaciones, porque ninguna me brindó la oportunidad de recuperar mi laptop ni nada de eso. Mi hija me compró una laptop acá, un amigo me compró un teléfono, un amigo, estoy hablando no de ninguna organización que se dice que administra recursos acá para enviar para Cuba. Después, en el segundo teléfono que me quitó la seguridad del Estado, mi hija, el que tengo actualmente, mi hija me lo tuvo que comprar acá para enviármelo para allá para yo seguir trabajando. Y sobre alguna ayuda para mantenerme activo, vino, pero no de parte de acá, del exilio, sino de los checos. La verdad que estoy agradecido con ellos infinitamente. Me han asombrado amigos que tengo acá que me han dicho, no, mira, yo he entrado para Cuba esta cantidad de dinero, yo he entrado teléfono, he entrado laptop, y me he quedado asombrado, de verdad. Pero no yo, otros que también han decidido luchar dentro de Cuba, han decidido enfrascarse en esa lucha de frente, porque cuando se hace una lucha de frente dentro de Cuba, tiene constantemente la presión sobre ti, el acoso, el control sobre tu persona y cómo vives. Y en estos momentos
te digo así que me han dicho sinceramente, Agustín, ¿para qué? ¿Para qué? Tengo que abandonar esto, estoy decepcionado. Y están dentro de Cuba. Sí, Me cantidad. han dicho así abiertamente. Dice, Agustín, estoy decepcionado. No tengo ni para comprar el pan, ni para hacer nada. Hay algunos que se mantienen, aún así, en esa miseria, en esa pobreza, se mantienen en la lucha. Pero, ¿cuántos no conozco yo que no tienen ni un teléfono para comunicarse, para entrar a Facebook y decir lo que piensan y lo que sienten? No lo tienen. Te decía que la verdad es que la situación es que bueno, la dictadura, yo siempre no me he familiarizado con la palabra de tumbar la dictadura, porque realmente no tenemos la fuerza para tumbarla. Por eso yo siempre he hablado de haber creado la fuerza del reemplazo al régimen, que es lo que nosotros tampoco hemos logrado, pero por lo menos era más fácil lograr un reemplazo, porque la dictadura, como decía Armando Har, no se cae. Le preguntaron a vez en México por qué no se caía la revolución cubana, y dice, bueno, porque no tiene para dónde caerse. Y nosotros tampoco hemos logrado ese espacio para donde tenga que caerse. Entonces, pero sí, hay una teoría de los comunistas revolucionarios disidentes que ellos dicen, y yo no estoy de acuerdo con ellos, ¿no? Pero en esa parte, pero ellos dicen que la crisis en Cuba es artificial porque lo que traicionaron en los principios y la idea de Fidel o el legado de Fidel con este gobierno que han puesto, que ellos dicen, pues crean una crisis para justificar su acercamiento y el cambio del sistema, porque estas cosas de la MIPYME y todas esas cosas, eso lo atribuyen a que eso es una violación a los principios del socialismo, y que esa crisis ellos la provocaron para que tener la justificación para hacer los cambios. Entonces, pero yo sí sé que en Cuba hay una crisis que no es por eso solamente, sino, no estoy convencido que sea por eso, sino porque es una crisis sistémica, una crisis orgánica, y que ha llegado a su final. Entonces, sí veo la posibilidad de que si se endurece las medidas, entonces esta medida de presión, como el problema del petróleo, le daría la justificación a una persona como Oscar Pérez Oliva, en decir, bueno, hemos llegado a un acuerdo con Estados Unidos de suspender el embargo. Y entonces se iría por delante. Sería, Estados Unidos se ha prometido suspender el embargo, que ha sido el bloqueo, que ha sido lo que nos ha hecho tanto daño. Y bueno, como es todo, llegamos a una negociación, vamos a hacer un poco de algunas flexibilidades, vamos a hacer este teatro que está diciendo Venezuela de la fraternidad y el amor entre los cubanos, vamos a liberar los presos y vamos a permitir algunas libertades o algún cambio político, y entonces empiezan a adornar la píldora, pero te ponen por delante que Estados Unidos compromete a suspender el embargo. Fíjate, no te lo la prueba, el bloqueo. Y entonces se va a ver como que no fuimos nosotros, o no fue el régimen el que claudicó, sino que Estados Unidos se vio en necesidad de suspender el bloqueo. Eso me acuerda una estrategia que después, siguiéndole la historia, me di cuenta cómo funciona esta gente en cualquier detalle. Aquí había una organización en Estados Unidos que se llamaba Los Pastores por la Paz, que no sé qué se han hecho. Entonces tenían una guagua amarilla en la frontera de México, que querían pasarla para Cuba.
Y supuestamente Estados Unidos se lo prohibía. Fíjate qué moraleja esto, para que tú veas lo que te digo, ¿no? La situación de México, de la guagua, pero eso, de Cuba era noticia todos los días, guagua amarilla, guagua amarilla. Un día, pues, un poco de gente empujaron la guagua por toda la frontera por ahí y la pasaron para México. Y aplaudieron y triunfamos y esas cosas. Y era que la guagua tenía que sacar un papel de aduana para cruzar para México. ¿Qué fue? Hicieron el papel, hicieron el show de que no iban a, supuestamente de que no iban a tener que pedir ningún permiso ni nada para pasarla, ¿no? Como a los 7 o 8 días, sacaron el papel, se lo presentaron al guardia de la puerta y el guardia dijo, pues, pasen. Y entonces ellos quedaron de como que habían triunfado, ¿no? Entonces esta gente tiene el embargo codificado por 3 cosas. Libertad para los presos políticos, el pluripartidismo y elecciones. Entonces ellos pueden dibujar eso de que lo van a hacer de cosas. Estados Unidos automáticamente le suspende el embargo y entonces ellos dicen, triunfamos, mira, triunfamos, al fin tuvieron que quitarlo, y esos eran los males que teníamos, y entonces empieza a haber toda una flexibilidad y empieza por todos los cambios que tú estás prometiendo, porque no tienes ni que hacerlo, comprometer nada más que tú vas a hacer elecciones, que tú vas a levantar los presos políticos, que tú vas a permitir los partidos, ya con eso te quitan el embargo. Sí, termina. No, te digo que entonces eso es lo que puede presentar Oscar Pérez Oliva, pero como que triunfamos, como que, mira, entonces hacen el discurso nacionalista ese, queda bien con la base política del partido y se justifica, y la población en general, en definitiva, lo que necesita o prefiere que ellos cambien, y entonces ya se resuelve el problema de arriba hacia abajo, y entonces, bueno, ya ahí ya vendría como un cambio. Porque, ¿qué pasa? Que la gente piensa que el cambio debe ser estructural. No, y el cambio es conceptual. Tú quieres que en Cuba se produzca. ¿Por qué Gorbachev hizo un cambio sin hacer nada? Porque dijo libertad de expresión y libertad de todo. Entonces, ya, si tú quitas tú coges y depenaliza la política y permite la libre expresión y de organización, ya no hace falta que tú hagas más nada. La gente lo hace por sí sola. Porque tú ves que ahora la gente no se atreve a hablar. Bueno, en la Unión Soviética, no sé en qué república, debe ser en Moscú, pusieron el muro de los discursos. ¿Por qué? Porque cuando permitieron nadie hablaba, pero cuando pusieron que se podía hablar, bueno, había cola allí para el muro de los discursos, para la gente iba para el trabajo, pasaba por allí, echaba un discurso de 5 minutos y seguía. Porque todo el mundo tenía tanto deseo de hablar que bueno, se creó el muro de los discursos de más. Y entonces, en Cuba... Y eso produce reacciones, transformaciones. No, toda la transformación se hace sola. Por eso te digo que no hace falta tanto el cambio de la persona, ¿no? Por eso yo digo que esta gente de Trump, esta gente no tienen la experiencia práctica de luchar con el totalitarismo. Tú no tienes que ponerle condición no, tú tienes que, mira, que públicamente se despenaliza, nada más que decir, mira, tú nada más que me suelto todo preso por natural, que suelto todo, y públicamente tú tienes que declarar que se despenaliza la actividad política. Nadie puede caer preso por su posición política. Ya, con eso. El régimen la gente se come el régimen en 2 días. Y libertad de movimiento, libertad de manifestación. La gente se puede manifestar todo libremente. Tú le pones esas 3 condiciones. Realmente el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ajá, tú le dices esto y ya. Yo no quiero que tú renuncies ni que tú me quites un ministro, no. La gente se va a quitar de arriba. Pero tiene que dejarle, o sea, en las condiciones, y es lo que tú tienes que negociar, por ejemplo, el Pérez Oliva. Tiene que modificarle la ley 62 del Código Penal ese, que es lo que estoy planteando, de penalizar la actividad política, y ya
todas esas libertades tú las permites, como tú dices, la Carta de los Derechos Humanos, y ya con eso la gente se encarga de cambiar las estructuras. Oye, hablando de antes de cerrar, porque tengo que hacer ya otra cosa, pero quería que tú estabas hablando del combustible, la cosa cual, estaba viendo una noticia que en La Habana no aparece combustible ni en el mercado negro. O sea, cuando el mercado negro desaparece, corre, que la cosa está dura. Hablando que le han traicionado a Fidel Castro. Pero que Fidel Castro fue el primer traidor a toda la revolución y a todo el pueblo, a través de mentiras y falsas promesas. Él fue el traidor que a la revolución. Fidel Castro, el que más daño le hizo a la revolución, a lo que él llamaba revolución. No, y es probable, yo siempre he defendido eso porque es probable, te digo, lo he escrito y digo que bueno, habría que hacer un ejercicio de la duda, porque la gente, ese radicalismo que a veces tenemos, he visto mucha gente aquí renegando de la gente de Moncada. Y yo te digo que realmente probablemente el 90% de esos jóvenes sí creían en lo que estaban haciendo y querían algo mejor. Porque fíjate que el manifiesto de Moncada lo escribió el poeta García, ¿cómo se llama ahora? Lo escribió 3 días antes de morir en el Moncada. Entonces, ese hombre murió pensando en eso. O sea, él murió 3 días antes del combate. Bueno, lo escribió 3 días antes del combate y murió pensando en eso. Y entonces, y tú lo ves, y principalmente eran lo que la aspiración del pueblo de Cuba en aquel momento era eso. La restitución de la Constitución del 40, elecciones, beneficios sociales como las tierras, todas esas cosas que conceptos, a lo mejor también algunos equivocados. Yo que he sido un estudioso del problema de las tierras y el concepto del campo, por ejemplo, del desarrollo agrario y rural, tengo mi percepción del problema de las tierras. Pero bueno, en aquel momento lo que se creía era que el campesino tenía que tener la tierra. Y entonces, bueno, eso pasó, y te digo, ahora viene una justificación de uno de los miembros del Comunista Disidente, que dice que sí, pero que no se puede traer a colofón ahora el manifiesto de Moncada y toda la promesa de antes de la revolución, porque eso, la idea era llegar al comunismo, y en aquel tiempo había mucha predisposición con el comunismo. Si Fidel hubiera dicho que era comunista y que todo eso se iba a instaurar en Cuba, pues no hubiera llegado al poder. Y digo, pues, entonces, si esa es la justificación de esto, es una estafa. Porque tú me dices a mí, es una estafa. Es una estafa, como yo me dices a mí, y es lo que, por eso es que yo sigo proponiendo, y estos videos, que no van a quedar por la historia, yo no llego muy lejos, pero la historia sí sigue, es que la estafa política debe tipificarse como un delito. Porque yo he visto mucha gente prometiendo y llegan al cargo de presidente y después no hacen nada y no pasan, se pasaron su vida ahí ganando, buscando dinero, lucrando con eso y no pasó nada. No, yo creo que yo tengo algún proyecto de gobernabilidad un poco diferente a la vida política a través de los partidos, sino a través de gerencial, de forma gerencial, pero implica eso, que el proyecto que tú plantees tienes que cumplirlo. Y si todos los 2 años no tienes que rendir cuentas, si los 2 años tú no has cumplido lo que tú dijiste, bueno, ya tiene que echarse a otro que lo cumpla, porque tú no puedes decir a mí yo llevo el famoso cuento ese donde estaba haciendo la maestría en ciencia política, que el profesor nos decía
que había un alcalde, después lo he oído otra vez por ahí, pero bueno, la primera vez lo oí en el curso, que decía que había un alcalde proponiéndole a la persona que iban a hacer un puente. Y al secretario le grita, alcalde, es que aquí no hay río, y haremos el río también. Y entonces esa es la demagogia política, eso de que no le interesa proponer nada, que no, aunque no la cumpla, no siempre no se va a cumplir. Y entonces, como tú decías, el caso cubano, ya la gente está convencida de que, ya, y como yo digo la gente, ya no se preocupen ni por consigna, no se preocupen ni por comparar la historia, ni lo que pasó. Ya Cuba está en un estado terminal, que es como un amigo mío que llevó esa etapa, que decía, bueno, antes me preocupaba por mujeres, después por comida, y ahora ya no me preocupo por nada, porque ya lo que me queda, para lo que me queda ya no puedo hacer nada. Ya su pasado, ni bueno ni malo, ni lo que disfrutó, lo que no disfrutó, ya no le interesaba. Y esto que pasa que en Cuba, todas estas justificaciones, ni siquiera el problema del embargo, ya esto para la Claria y para toda esta gente, ya todo el embargo, y eso ya tampoco tiene nada sentido, ya las cosas no van a cambiar. Ya el enfermo está tan enfermo que ya no depende ahora de una medicina esta ni de la medicina la otra, ya es un problema terminal y ya lo único que queda es recoger el muerto, como dice la gente, porque la gente dice no, que tal medida, que tal cosa, pero ya eso no importa, si ya en definitiva allí lo que hay es que empezar a recoger la mochila y ver qué se hace, cómo se cambia aquello, porque si no, la población cubana en 5 años va a quedar ni a la mitad. Y ya en estos momentos la población cubana o el país es infuncional. Cuba necesita funcionar con una mezcla de personas, porque inclusive del exterior, todo, porque en Cuba todos los profesionales casi se han ido. La gente de edad laboral entre los 15 y 35 años, el 90% se ha ido del país. La natalidad está casi, ya no es ni reemplazable, no está ni reemplazable. Y la mortalidad, o sea, los adultos, es casi el 60% de la población, entre la población adulta y los niños, está como en el 70%, queda como un 30% de población laboralmente activa. Entonces, así que no puede hacer un país. Y eso es ahora. En 5 años esto sigue así. Aquello no hay ni policía va a haber. Entonces hay que terminar yo creo que sí, esta administración tiene la posibilidad, y quiero terminar con esto, que Marco Rubio pudiera hacer toda la presión necesaria, podía convencer a Trump emocionalmente de apretar lo más que pueda. E incluso Cuba tiene ahora